¿Cuánto vale la vida humana? En este vídeo os quiero compartir mis reflexiones pensando sobre este tema. Aquí tenéis el esquema del diferente guión, aunque igual con el croma no se llega a ver nada con las cosas que he estado pensando y os la quiero compartir. Así para pensar un poquito y reflexionar sobre este tema que me parece más que interesante. Y pensando en ello, he sacado diferentes factores a los cuales intentar llegar a la respuesta de cuánto vale la vida humana. Y he sacado factores con los cuales puede variar ese valor. Y he sacado el factor del valor moral, el valor personal, que luego lo bifurqué en valor por vínculo y luego en valor de supervivencia, por decirlo de alguna manera. Luego otro factor que saqué fue el valor social, que aparte lo bifurqué como en la parte de valor potencial, en otra parte. Luego otro, en los principales que saqué fue de el valor político y luego por último saqué el valor monetario. Entonces, desarrollando un poquito más cada aspecto de los valores que he sacado lo que es con mi reflexión, pues yendo por ejemplo a la parte del valor moral. O sea, a nivel de moral o de ética se suele decir que a la vida humana no se le puede poner un valor como tal, o sea, de que el valor sería infinito, o más bien de que la pérdida de una vida humana es directamente inconcebible, cosa que a nivel práctico no se respeta o no se suele respetar, y dependiendo de la parte del mundo en la que estás viviendo, pues directamente se pisotea a más no poder, por mucho que existan que sí cosas como los derechos humanos y cosas por el estilo, pero el principio moral sería este. Igual no es que las vidas humanas valgan infinito, sino de que el hecho de sacrificar una vida humana o de disminuir el valor de una vida humana puede causar cierto tipo de problemas a nivel moral. Entonces, aquí pensando en esto, llegué a un pequeño esquema de reflexión, que es que a menos valor percibido, menos orden social y a lo mejor menos impacto. O sea, si tú estás, por ejemplo, en un sitio en el cual no se valora para nada la vida humana, entonces quizás da pie a que ocurran todo tipo de barbaridades, porque al fin y al cabo la vida vale menos. Y por otro lado, pues en la parte opuesta, pues saqué de a más valor de la vida humana que se conciba por la sociedad, por decirlo de alguna manera, o a nivel moral, pues más orden social. Aquí un punto de impacto, que esto igual lo desarrollo más bien en el último apartado que saqué, que es el de valor monetario o valor objetivo, por decirlo de alguna manera, viene a ser la incógnita, que viene a ser de una persona que no valora la vida humana de los demás, como por ejemplo delincuentes que hacen actos de extrema crueldad con respecto a la vida humana de otras personas. Esa vida humana que está infringiendo el valor de la vida humana de otras personas también se debería respetar por igual, ya que es un individuo que no está respetando a las demás. Aquí, esto es una crítica que últimamente le he escuchado mucho a personas de México, o también, por ejemplo, con el tema que hay actualmente en El Salvador, o sea, de personas delincuentes que tienen sus derechos humanos, que se refugian en ellos cuando están en desventaja, pero que luego no respetan los derechos humanos de las personas cuando ellos son los depredadores y las otras personas son las víctimas. Entonces, aquí hay una especie de disonancia a nivel moral que me parece bastante interesante darle un par de vueltas antes de poner como un valor súper definitivo, porque por ejemplo, tienes un delincuente de estos que a lo mejor te ha matado a más de 10 personas, por decirlo de alguna manera, y luego a la hora de juzgarlo a nivel social, por decirlo de alguna manera, se refugia con que es intocable. Entonces, viendo este tipo de casos, yendo demasiado al extremo, quizás valorar demasiado este tipo de vidas humanas, lo que dije antes de más valor, más orden social, puede incluso romper el orden social, porque es como que no hay justicia. Entonces quizás que la vida humana tenga un valor infinito solo puede causar orden social siempre y cuando exista justicia. Si no hay justicia, igual no produce ese efecto de orden social. Aquí una reflexión un poco rápida al respecto. Luego, pasando al otro factor, que es el que puse como valor personal y que bifurqué en la parte de valor por vínculo o valor de supervivencia, y aquí, aunque no me lo haya puesto en el esquema, en la parte de el valor por vínculo, quizás aquí podía incluirse cosas que no son humanas, como pueden ser animales o incluso objetos. Y en la parte de valor de supervivencia, pues aquí he puesto de si estás en una situación en la que es tu vida con respecto a la de otras personas, entonces tú a nivel individual, o sea, el valor personal que puedes dar a la vida de los demás puede ser superior, inferior o igual a la tuya. O sea, el momento en el que tengas que elegir entre tu vida y la de otra persona,
estás indirectamente valorando cuál de las vidas vale más, por decirlo de alguna manera. Entonces, en este supuesto aquí me puse en el guión de tú versus yo, por decirlo de alguna manera, o sea, tú versus otra persona, y la otra de tú versus un ser querido. O sea, alguien que, por ejemplo, valoras más que tu propia vida, que te podría sacrificar para mantener a esas personas a salvo. Entonces aquí, con este punto, estamos viendo de que no todas las vidas valen por igual para todas las personas. O sea, hay diferencias en el valor percibido que tiene cada persona con respecto a las diferentes vidas, por decirlo de alguna manera. Y luego con el valor de vínculo, aquí me he puesto en los guiones de vale más personas importantes para nosotros, que más o menos ya lo puse en el valor de supervivencia, y luego aquí lo bifurqué de sacrificar a X personas a cambio de un ser querido. Entonces, esto, si estáis dispuestos a hacer un tipo de sacrificio de estos, significa que no todas las personas valen igual. O sea, sé que igual el valor de la vida humana depende de quién lo esté valorando. O sea, del contexto del cual lo puede estar valorando, por mucho que a nivel moral sea discutible y debería ser igual para todo el mundo, si las personas están en situaciones de poder, van a valorar las vidas humanas de manera diferente. Voy a inventar otra de estas escenas espectacularmente grotescas para intentar ver las costuras de este punto. Tú tienes, por ejemplo, una casa y en la casa tienes como un tesoro, por decirlo de alguna manera. Tienes un montonazo de riquezas que te ha costado conseguir toda tu vida. Entran unos ladrones a punta de pistola y tú también puedes estar armado. Entonces, ¿dejarías que esos ladrones se llevasen todas tus pertenencias sin oponer resistencia, sabiendo que nunca las vas a poder recuperar? Entonces, en este punto, quizás a nivel jurídico o judicial, como se diga, si llegas a un juicio, pues si el bien jurídico superior, que es la vida humana, o sea, tu supervivencia, lo de tus familiares, está garantizado, aunque los otros se roben todos y tú, por ejemplo, te cargas a las otras personas, pues igual acabas palmando, si no había ninguna amenaza directa lo que es para tu vida. Por lo que en esa parte tú tendrías que pringar, ceder todas tus pertenencias por alguien que te ha hecho una agresión, porque sus vidas valen más que tus pertenencias, entonces aprovechan esa ventaja para hacer todo tipo de cosas malvadas, por decirlo de alguna manera. Y en el caso, por ejemplo, de que aparte de tus pertenencias estén atentando contra tu vida, pues ahí habría que elegir también si tú con el poder que tienes en tus manos los eliminas y proteges lo que es tuyo o no. Ahí a nivel legal creo, aunque aquí miradlo con vuestros abogados, ¿vale? Que si está el bien jurídico superior, que viene a ser tu vida, en peligro y mientras uses la menor fuerza posible para mantenerlo a salvo, y si ese uso menor posible significa a lo mejor eliminar a las otras personas, pues a nivel legal igual estarías ahí blindado, pero aquí volvemos que entonces el valor de tu vida, por ejemplo, se te meten 5 personas en casa, te quieren robar absolutamente todo y estás tú, por ejemplo, solo. Los eliminas a punta de pistola para proteger tu vida y proteger tus bienes. Pues ahí, en ese punto, para ti ha valido más tu propia vida y tus bienes que la de esas 5 personas maleantes que a lo mejor has eliminado a punta de escopeta, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí voy con la parte del valor personal que podemos tener de la vida humana. Y aquí saco el punto y quizás una pequeña conclusión de que si una persona está atentando contra la vida humana de otra persona, quizás el valor de su vida a nivel social disminuye por el hecho de ser alguien que atenta contra el valor de las otras personas. Quizás me ha salido un poco chapusera esta conclusión, pero puede llegar a ser interesante. Entonces, tu vida vale menos si eres una persona que atenta contra el valor de las vidas de las otras personas. Quizás sea una conclusión discutible a nivel moral, pero a nivel social puede tener sentido. O, por ejemplo, aquí, el otro ejemplo que puse de sacrificas a X personas a cambio de un ser querido, lo que es una temática que ha dado pie a un montón de películas, libros y cosas por el estilo, la típica de una persona que le han secuestrado a la hija y luego se carga no sé cuántas personas bandidas, o una persona que, por ejemplo, hace todo tipo de cosas chungas para tener dinero para pagarle el tratamiento, lo que es a un familiar muy querido y cosas por el estilo. Y bueno, ya pasemos al siguiente punto, que aquí me estoy empezando a enredar. Y el siguiente punto que puse de valor social, el esquema que me puse aquí fue que más aporte o tenga más impacto o trascendencia. O sea, que a nivel de sociedad puede que valga más la vida de alguien que aporte más, lo que es al conjunto, alguien que tenga más impacto, posiblemente que tenga un impacto positivo, lo que es en la sociedad, y que su vida trascienda más. Y aquí me puse como ejemplos a la hora de poner esto aquí de, no es lo mismo un delincuente que
un médico, que a nivel moral es discutible no valorar las dos vidas por igual, pero a nivel práctico, a nivel social, si tienes que elegir entre salvar a uno de los dos, ¿a quién creéis que va a salvar más fácilmente a la sociedad? ¿A un delincuente o a un médico que está salvando vidas? Y aquí otro ejemplo que puse, un infante versus un jubilado, que esta parte es más complicada. Y aquí saqué la parte del valor potencial, porque el jubilado, por ejemplo, en principio, si no está activo y no está aportando nada a la sociedad, puede que tenga menos valor intrínseco a la sociedad, aunque haya aportado mucho valor, que un infante que tiene el potencial de seguir aportando mucho más. Entonces, al final, aquí saqué una parte de que el valor de la vida humana a nivel social, al final se va a diferenciar entre activos y pasivos. O sea, activos de las personas que sean un activo para la sociedad puede que sean más valiosas que las que son un pasivo, una carga, por decirlo de alguna manera. Es moralmente discutible porque es algo grotesco, pero a nivel social tendría sentido lo que es en ese punto. Es más valiosa las personas que son un mayor activo para la sociedad, que aporten más, que tengan un impacto más positivo y que tengan más trascendencia. ¿Qué es más valioso para la sociedad? Por ejemplo, una persona con un empleo normal o, por ejemplo, el investigador que va a descubrir la cura contra el cáncer de la cual se pueden salvar millones de personas a lo largo de la historia y de la humanidad, por decirlo de alguna manera. Si tuvieses que elegir a quién salvar de los dos, ¿a quién salvarías? ¿Quién crees que tiene mayor valor a nivel social sin otro tipo de factores? Porque obviamente, si estás en una encrucijada de estas y tú valoras más, por ejemplo, el valor moral, no eliges a ninguno y por lo tanto a lo mejor mueren los dos porque no has elegido, o por ejemplo, el valor personal de que, por ejemplo, la persona que tiene un empleo normal es tu familiar y te da exactamente igual que el otro tenga la cura contra el cáncer y un montón de enfermedades porque tú vas a salvar a tu familiar. Entonces, siempre y cuando que no estén los otros factores, ¿a quién salvarías de los dos? ¿Cuál tiene más valor, por decirlo de alguna manera? Así que ahí quedo con la conclusión que os he puesto. A nivel de valor social, al final todo se va en activos versus pasivos, los que más aportan versus los que menos aportan o incluso desaportan, por decirlo de alguna manera. Siendo pasivo aquí, no que las personas sean pasivas o que no tomen acción, sino pasivo a nivel de que son un coste para la sociedad, por decirlo de alguna manera. Luego, pasando al valor político, aquí en el esquema me puse el valor de la vida humana a nivel político es un valor instrumental. Y me puse aquí directamente que como la política posiblemente esté predominantemente regida por psicópatas, entonces los psicópatas valoran las vidas humanas como instrumentos de poder. Y aquí me puse lo que es en el esquema de el valor político, y ahí va, el valor de las vidas humanas en las guerras, el valor de las vidas con respecto al orden social y el valor con respecto a los diferentes proyectos que haya lo que es a nivel de gobierno, lo que es en un sitio y los sacrificios que se haga de este tipo de personas con el afán de conseguir todo este tipo de cosas que se consiguen con los gobiernos. Entonces, si a nivel político existen las guerras, solo con el existir de las guerras se está diciendo que a nivel político la vida humana no vale infinito, porque se están haciendo sacrificios humanos para conseguir un fin, por decirlo de alguna manera. Es más, a nivel económico, incluso directamente se está valorando cuánto vale una vida humana. ¿Cuánto le estás pagando a un soldado profesional para que vaya a un frente en el cual puede morir? Ahí estás poniendo precio a la vida humana. Y ahí también habría otra bifurcación. Tú le pones ese precio a la vida humana a profesionales que están aceptando ese precio para ir a los frentes, entonces ahí la vida humana se la está poniendo cada persona al aceptar estos términos y este valor. O sea, el valor político aquí estaría junto con el valor personal de cuánto se valora a uno mismo lo que es su vida o el factor riesgo-beneficio a la hora de arriesgar su vida, por ejemplo, yendo a un frente de guerra. Aquí, por ejemplo, una cosa que he escuchado que han hecho con la guerra que tenemos ahí en Europa, lo que es ahí en este norte, ¿vale? De que, por ejemplo, ambos bandos a delincuentes que estaban en plan con condenas súper graves, les han dado la opción, o a lo mejor no les han dado la opción, de ir al frente con la promesa de incluso quitarle los cargos de sus penas. Entonces, estamos diciendo que a nivel político, una persona que ha podido atentar contra el valor de las vidas de muchas personas, en una guerra puede tener ese valor bélico. Porque, por ejemplo, cosas que he escuchado a la hora de reclutar mercenarios en las cárceles, en plan, te vamos a llevar al peor frente de batalla, por decirlo de alguna manera, las posibilidades de salir vivo ahí
son muy inferiores, pero si aguantas 6 meses lo que es ahí, vas a conseguir tu libertad. Entonces, ahí le estás poniendo indirectamente un valor a la vida humana, ya sea porque estés sacrificando lo que es a estas personas para tener un frente de guerra en el que vayas a controlar X territorio, o ya sea porque le estás perdonando los crímenes a estas personas que han podido atentar contra la vida de otras personas y se lo estás perdonando por hacer esta labor a nivel político, por decirlo de alguna manera. Entonces, fijaos cómo a nivel político, depende de si eres un buen instrumento para los elementos de poder, tu vida puede valer menos o más. En este caso, vale menos porque eres prescindible, pero vale más porque te pueden perdonar tus crímenes, que pueden valer más que tu propia vida, por decirlo de alguna manera. Me parece una temática más que interesante. Luego la parte de, a nivel político, con la parte del orden social. Si para tener orden social y tener justicia tienes que sacrificar las vidas de las personas que van en contra de este orden social, sean delincuentes o no sean delincuentes, bueno, a esta parte de delincuentes, si tú estás en un estado que cosas poco razonables te hacen delincuente, pues aquí habría las partes discutibles, pero siendo, por ejemplo, delincuentes personas que atentan contra la vida de otras personas, por decirlo de alguna manera, si para mantener el orden social sacrificas a esas personas, estás valorando menos sus vidas a cosa del orden social. Entonces, al final, quizás aquí a nivel político, la frase puede ser la del fin justifica los medios, por decirlo de alguna manera. Se reduce el valor de la vida humana para conseguir los diferentes fines, cosa que se entiende más porque si son psicópatas, pues es lo que hay. Les sirves o no les sirves, es lo que hay. Luego, pasando al último apartado, que es el que puse como valor monetario, puse varias partes y una de las partes viene a ser la que fue realmente el origen de este vídeo. Entonces, las diferentes partes son: puse en cuanto a valor monetario lo que es la producción, el aporte y el impacto económico que tiene esa persona, o sea, una persona que produce mucho PIB para la sociedad, por decirlo de alguna manera, su impacto, si bien de manera directa no produce mucho, a lo mejor hace que las personas que se han visto impactadas por esta persona sí produzcan mucho más, y lo que está aportando a la sociedad con respecto a, por ejemplo, a nivel monetario, para un país sería más valioso a una persona que, por ejemplo, está aportando al bote 100 millones de euros que una que, por ejemplo, está aportando 1.000 euros al año, por decirlo de alguna manera. A nivel de dinero puro sería más valiosa. De hecho, es más, aquí yendo con la parte de producción, con esta parte de valor monetario, sería más valiosa la vida de una persona que está produciendo más ingresos, que aportan más a la sociedad. O sea, una persona que produce, por ejemplo, 100 millones de euros y no paga impuestos, ¿sería una persona más valiosa para la sociedad? Pues dependerá de si cuando gasta esos 6 millones paga más impuestos, en plan de, vale, no paga el IRPF, por decirlo de alguna manera, porque con los chanchullos que hace no paga eso, pero, por ejemplo, al consumir esos 100 millones está pagando el IVA y 20.000 historias de esas, y ahí de esos 100 millones, pues igual está aportando 21 millones. Entonces eso le puede dar cierto valor. No todo el valor que debería, porque está saltando quizás las leyes o las está sobreaprovechando, pero sería una persona que está aportando eso. Y aún así, aquí otra parte, con la parte de valor monetario. Si una persona que produce mucho, aunque sea de manera clandestina, porque no está aportando impuestos, si el impacto que tiene, que esta viene a ser la otra parte, está haciendo que se mueva la economía y que se genere más riqueza, aunque no aporte a nivel de impuestos, podría ser una persona con cierto valor adicional. Lo del impacto, imaginaos que, por ejemplo, estáis en YouTube, tenéis una idea para que la gente haga mejor su trabajo y lo consumen 10.000 personas. Y a lo mejor que tu idea puede aumentar el rendimiento de esas personas un 10, un 20%, por decirlo de alguna manera. Y esas 10.000 personas que tienen lo que estudia están produciendo un 10, un 20% más de lo que estaban haciendo antes, y están generando más, ya sea lo que es moviendo la economía, porque están generando más dinero, porque están pagando más impuestos. Entonces, ese valor que has hecho tú, el valor que tendrías tú sería el valor del impacto que ha hecho que se produzca ese incremento, por decirlo de alguna manera, por mucho que, por ejemplo, incluso tú no estés trabajando. Entonces ahí está esa parte del impacto. Y lo del aporte, pues sería de los que pagan más impuestos, igual valdrían más aquí a nivel monetario. Luego la otra parte que puse, que viene a ser una parte relacionada de cuánto vales y cuál es tu valor de mercado. Más o menos esto ya lo comenté con la parte de los soldados, que si no es obligatorio, las personas se ponen un valor a sí mismas al aceptar las condiciones, están poniéndole indirectamente un valor a su vida al aceptar ese tipo de condiciones, con ese tipo de empleos de riesgo, por decirlo de alguna manera, o no le están poniendo ese valor, sino que a lo mejor están valorando otro tipo de cosas, como que son cosas que no están viendo el dinero, sino que están valorando, por ejemplo, que tú quieres hacer un fuerzas especiales porque te molaría tener todo ese tipo de formación,
te están pagando una miseria, pero como son cosas que solo podrías aprender si estás en el ejército, entonces hay un valor adicional que te está aportando el ejército que se debe sumar al monto monetario, por decirlo de alguna manera. Esas son cosas que también hay que valorar ahí. Y eso entraría dentro del valor personal, dicho de paso. Pero también aquí a nivel de valor monetario puede entrar una parte que puede ser bastante peliaguda, que es ¿cuánto puede pagar la gente por ti? Que puede ser desde lo más simple de un simple servicio, o sea, un producto o servicio, lo que es por tus conocimientos, como por ejemplo con enseñanzas, a directamente cuánto pagaría la gente por privarte de tu libertad, por decirlo de alguna manera, o incluso por privarte de tu vida, por decirlo de alguna manera. Y volvemos otra vez al valor personal que tienen las diferentes personas. Una persona, por ejemplo, que se dedica a este tipo de actividades clandestinas, te puede poner un precio que puede ser muy inferior a todo el valor monetario que estás generando tú, porque es algo que estás generando para sí mismo. En plan de, por ejemplo, tú puedes generar para el Estado a lo largo de toda tu vida millones de euros en impuestos, pero llega, por ejemplo, una persona que te valora por 5, 10 o 15.000 euros y es el valor que tiene tu cabeza. Y aquí es donde viene la parte de las penas, que fue el origen de este vídeo, ¿vale? Que a nivel de penas, quizás, como hay mucha subjetividad, porque como os he comentado, a nivel moral, a nivel personal, a nivel social, a nivel político, son cosas muy subjetivas, quizás la única manera de hacer penas que estén más o menos objetivas, si bien se sacrificaría la parte moral de que en principio la vida de todos es igual, pero una parte, digamos, pragmática sería poner penas según el potencial de producción que tenían las diferentes personas que se ha desperdiciado por las diferentes agresiones que han podido tener los diferentes delincuentes o los diferentes accidentes. Por ejemplo, una persona que le habría generado para su familia trabajando, si alguien no lo hubiese eliminado, por decirlo de alguna manera, 1 millón para su familia y 1 millón para el Estado en impuestos, lo que es un aporte a nivel social. ¿Cuál sería la pena mínima? Porque viene a ser la pérdida objetiva de lo que se ha perdido con ese acto, por decirlo de alguna manera, que el delincuente tenga que pagar 1 millón a la familia y 1 millón al Estado, que son los que no han tenido esa producción por el hecho de que alguien con sus actos delictivos ha interrumpido que esta persona estuviese aportando ese valor a nivel monetario. Entonces, esto a nivel moral es una cosa súper complicada, porque está diciendo entonces que las personas más ricas, si pagan este tipo de precios de las diferentes vidas, se podrían estar saliendo con la suya. Entonces, esta parte a nivel de justicia, que es una reflexión que ya saqué en el vídeo de mis propuestas como tirano, sería simplemente el valor mínimo que debe pagar el delincuente para librarse de su pena, pero luego tendría que hacerse una pena adicional que ahí ya habría que debatir cuáles serían los montos que vendría a ser la parte disuasoria. En plan, si tú tienes un multimillonario que tiene 10.000 millones de euros y la vida de una persona, porque es lo que produce, vale 100.000, pues no permitirle que, por ejemplo, diga, bueno, me sale a cuenta estar aquí eliminando a gente sin parar, por decirlo de alguna manera, sino de que tiene que tener algún tipo de pena que vaya más allá de simplemente el valor monetario para impedir este tipo de actos inmorales, por decirlo de alguna manera. La pena tendría que ir más allá. Y simplemente una pena capital igual tampoco sería justo, porque imaginaos un multimillonario que, por ejemplo, se ha cargado a 100 personas y que su pena sea la de muerte, puede que esté reparando a nivel económico el valor de las 100 personas, pero, por ejemplo, si a esta persona se la ejecuta, a nivel moral, a nivel de justicia, en el fondo no se está reparando el daño que ha hecho esta persona en la sociedad, por decirlo de alguna manera, solo a nivel económico. Va mucho más allá la reflexión en este punto. Y aquí otra parte de valor que se me acaba de ocurrir vendría a ser una persona que pueda aportar más personas con la reproducción es más valiosa. Parece que, por ejemplo, el hecho de que los hombres vayan más fácilmente a las guerras significa que las mujeres en el fondo son más valiosas, porque las mujeres pueden dar vida y los hombres hacen más prescindibles, porque solo, por ejemplo, se necesitaría a un Gengis Khan que fecunde lo que es a 1000 personas, por decirlo de alguna manera. Entonces hace que el valor de la vida de los hombres igual sea inferior al de las mujeres fértiles. O sea, es un debate realmente extremo aquí, porque si tú, por ejemplo, tienes una persona que tiene los mejores genes y que tiene el potencial de fecundar un montonazo de mujeres, hay un montón de hombres a nivel reproductivo que igual no harían tanta falta, que es un debate aquí de la hostia. A nivel moral es muy discutible, pero tiene su sentido, por decirlo de alguna manera. Si, por ejemplo, hay una especie de epidemia zombie, por decirlo de alguna manera, y quedan 5 hombres y 2000 mujeres, se puede llegar a repoblar
el mundo, por decirlo de alguna manera, pero si quedan 5 mujeres y 1000 hombres, la especie se ve realmente comprometida. O sea, el potencial de restaurar toda la sociedad es muy inferior. Entonces ahí queda un debate brutal en cuanto a nivel potencial. Porque aquí igualmente, lo que es aquí a nivel potencial, una mujer que no es fértil y que no puede tener hijos no tendría ese valor adicional de una que sí puede tener hijos, que son personas que a nivel potencial le pueden estar aportando más a la sociedad y que encima se puede reproducir y crear más hijos y cosas por el estilo. Está jodido el tema. Está muy jodido el tema lo que es en este punto. Porque si, por ejemplo, una mujer que puede tener bastantes hijos sanos, por decirlo de alguna manera, vale más que un hombre, porque solo teniendo un hombre puede fecundar a varias. Entonces ahí el hombre vale menos. Entonces, ¿cuánto vale una mujer que no puede tener hijos sanos? ¿Vale igual que el hombre o vale menos que el hombre a nivel potencial? O sea, esto lo voy a poner como valor potencial en el índice. Es un debate fastidiado, ¿eh? Muy fastidiado. Porque encima el pico de fertilidad de las mujeres está limitado y los hombres pueden tener descendencia incluso pasado varios años. Entonces está fastidiado el asunto. Y bueno, gente, ahora como epílogo, ¿a qué conclusiones podemos llevar? A ver, aquí haciendo un repaso, si he sacado factores a nivel de vida humana, factores de valor moral, valor personal, valor social, valor político, valor monetario, valor potencial, entonces solo me queda que depende de la perspectiva y son cosas realmente súper subjetivas. Es imposible decir una cifra porque, por ejemplo, una persona que a nivel monetario o a nivel de la sociedad no aporta nada, quizás para sus padres lo vale todo, por decirlo de alguna manera. O sea, el valor de la vida humana es multifactorial. Depende de las perspectivas y creo que nunca se podrá llegar a un acuerdo a nivel racional, sino que el valor de la vida humana quizás se acaba viendo sobre la marcha, no sobre el papel ni con teorías. Así que no puedo llegar a una conclusión. Dejo el tema abierto y simplemente me quedo. La única cosa que salvo a nivel de toda la reflexión para intentar hacer algo productivo es con respecto a las penas. ¿Vale? De que la pena mínima al menos cubra lo que es el valor potencial perdido por los actos delictivos de las otras personas, y a esa pena básica se le tiene que poner un agravante con respecto al tipo de delito que ha habido, para hacer justicia, por decirlo de alguna manera. Es con lo único con lo que me quedo de todas las reflexiones. Y bueno, gente, este es un tema que me ha parecido más que interesante. Espero que este vídeo os haya hecho reflexionar. Un saludo y hasta otra.